Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría hablaros un día más del URTES de un curso de milagro. Estábamos en el capítulo número 5, sanación y plenitud, y hoy vamos a hablar un poco de un apartado que se titula tiempo y eternidad. La continua voluntad de permanecer separados es la única razón posible para continuar con los sentimientos de culpa. Separación y culpa, como siempre se nos subraya, son dos ideas que van siempre en relación. Donde hay culpa hay separación. Donde hay culpa no hay conciencia de unidad. Porque la culpa es su negación. La culpa es la negación de la unidad, de la integridad, de la armonía de la obra de Dios, en la cual está nuestra vida, en la cual se nos da la vida. Por lo tanto, solo en esa armonía, solo en esa conciencia de unidad, podemos reconocer nuestra verdadera vida. Esto lo hemos dicho antes, pero no enfatizamos entonces los destructivos resultados de esta decisión. Entonces hoy pues se nos va a profundizar más en esta única razón posible para continuar con los sentimientos de culpa. La permanente voluntad, el permanente deseo de permanecer separados. Esa es la única razón posible para continuar con los sentimientos de culpa. Cualquier decisión de la mente afectará tanto al comportamiento como a la experiencia. Y lo que quieres es lo que esperas. Lo que quieres es lo que esperas. Esto no es ilusorio. Lo que quieres es lo que esperas. Tu mente ciertamente crea el futuro, conforme a sus creencias. El futuro es nuestra creación. El futuro es nuestra obra, siempre lo es. Bien es un futuro ilusorio, o bien es un futuro que responde a la verdad latente en este presente, en el presente de la vida. La verdad os hace libres. Aceptarnos en la verdad, aceptar la verdad en nosotros como única realidad, aceptar la verdad de la incondicionalidad del amor como el motor de nuestras vidas, determina que se nos dé un futuro conforme a esa aceptación. Y esa aceptación es total o no es. No puede ser de otra manera. Ante la incondicionalidad del amor, no podemos poner condiciones. No podemos poner expectativas. Por eso cuando las ponemos creamos un futuro en el cual se dan situaciones que no se manifiesta amor. Tu mente ciertamente crea el futuro y puedes regresar a la creación total en cualquier instante, si antes aceptas la expiación. Lógicamente todos los impedimentos, todos los obstáculos, todos los velos que hemos erigido y que nos impiden reconocer lo que verdaderamente somos, eso hay que trascenderlos. Todos esos elementos hay que trascenderlos para reconocernos en la verdad. Y eso es lo que se llama expiación.
Tu mente ciertamente crea el futuro y puedes regresar a la creación total en cualquier instante si antes acepta la expiación. También regresará a la creación total al instante en que haya hecho esto. Habiendo abandonado su pensamiento desordenado, el adecuado ordenamiento del pensamiento se hace bastante aparente. El orden del pensamiento está en la armonía de la vida, en la armonía de la creación. La armonía del universo infinito da noticia de esa armonía. La armonía de nuestras células, de las moléculas, de los átomos. Todo ello da noticia de la armonía de la vida, de la belleza de la vida, de la integridad de la vida, de la sinfonía de la vida. No va cada elemento por su cuenta, todo forma parte de una compleja realidad, tan compleja y tan sencilla como la vida misma. Habiendo abandonado su pensamiento desordenado, el adecuado ordenamiento del pensamiento se hace bastante aparente. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Mientras tú estés esperando, la integridad del reino no puede ser reconocida en ti. Mientras tengamos expectativas, las expectativas son consecuencia de la negación de nuestra integridad. Expectativa da noticia de carencia. Esperanza da noticia de conciencia. La esperanza el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? La mariposa en el capullo. Eso es esperanza. Expectativa sería si el capullo pensara que iba a ser un avión o que iba a ser una nube. La expectativa siempre es irracional, siempre es dependiente, siempre clama por dolor, por sufrimiento, por desengaño. La expectativa es algo completamente demente. Demente. Eso es la expectativa. La esperanza es la verdad del corazón, una evidencia que se manifiesta en su momento, como la mariposa con respecto al capullo, como antes os comentaba. Bueno, pues se nos decía que Dios no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando por tu regreso. Fijaos que esto de esperar es una pauta de conducta bastante común en todo el mundo de la separación. Todo el mundo está esperando algo, que un jefe de gobierno haga un movimiento, que un ministro haga algo, que unos grupos de élites tomen determinadas decisiones, que el jefe de mi partido, que todo el mundo está a la expectativa de algo. No hay que esperar nada, en ti ya está toda la abundancia, toda la plenitud, todo el reino íntegro, perfecto, consumado. Tú eres un ser perfecto, solamente falta que lo manifiestes, que lo compartas. Y a eso te lleva esa expiación, que dejase todos los impedimentos que te obstaculizan en esa labor. Por eso se nos dice en un curso de milagros que tú eres el salvador del mundo, porque el mundo no es más que lo que tú crees que es el mundo, no es más que tu interpretación, tu percepción. Por eso el mundo no es real,
no porque no lo sea de por sí. No es de nuestra competencia juzgar algo que creemos ajeno a nosotros. Es de nuestra competencia saber que hay un filtro en nosotros que nos hace interpretar de determinada manera, y que esa interpretación es un juicio, y que un juicio no da noticia de la verdad. Todos los hijos de Dios esperan tu regreso tal como tú esperas por el suyo. El retraso no importa en la eternidad, pero es trágico en el tiempo. El retraso supone sufrimiento para aquellos que se retrasan. Tú has elegido estar en el tiempo en lugar de estar en la eternidad. Y has cambiado, por lo tanto, tu creencia en tu estatus. Pero la elección es a la vez libre y alterable. Tú no perteneces al tiempo. Tú eliges estar en el tiempo, pero tú no perteneces al tiempo. El tiempo es una ilusión, el tiempo no es real, el tiempo es relativo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas afirmaciones las vemos que lo hacen los científicos de hoy en día. Con lo cual, ¿cómo podemos pertenecer a algo que no es real, a algo que no es verdad? Tú no perteneces al tiempo, tu lugar está solo en la eternidad, donde Dios mismo te ha colocado por siempre. Los sentimientos de culpabilidad son los preservadores del tiempo. Los sentimientos de culpabilidad preservan el tiempo, permiten que tú continúes identificándote en un tiempo al cual no perteneces. Eso lo hacen los sentimientos de culpabilidad. Inducen miedos de futuras represalias o abandono, y así aseguran que el futuro permanecerá como el pasado. Los sentimientos de culpabilidad trabajan para que el pasado, para que el futuro sea una recreación del pasado, es decir, que tenga el mismo valor. Y de esa forma se da ese eterno retorno del cual hablaba algún que otro filósofo, ese círculo vicioso, esa permanente insatisfacción, porque en un mundo de separación no es posible dicha verdadera alguna. Es la permanente angustia de la expectativa, de salir del laberinto, de pensar que alguien nos ayude desde afuera, alguien que creemos que es una entidad ajena, da igual que la llames Dios, un Dios lejano, un ser supremo que pasa completamente de lo que acontece en el mundo, o que sea el líder, ¿no? Los sustitutos de Dios, que se llaman Stalin, Hitler, Che Guevara, Mao, cualquier, como les quieras llamar, la gran feminista tal, como les quieras llamar, el gran facilitador que es superior y que tú eres el mejor, ¿no? Como le dicen en los comentarios sus seguidores, tú eres el mejor, tú eres el único que vale, tú eres el gran maestro, no ese tal Jesús María que te critica porque te envidia, ese no es válido, ese no. Entonces todo el mundo que ha arraigado en sí la idea de un ser supremo, lo que hace, si niega ese ser supremo, pues le pone esa etiqueta a cualquier elemento que ve. Un líder político, un líder social. Krishnamurti fue un gran maestro, efectivamente. A él no le gustaba la palabra maestro, ¿no? Fue un gran místico, fue un gran filósofo. Pero idolatrarlo es no reconocer su valor, como con respecto a cualquier maestro, ¿no? O facilitador. Existen muy buenos facilitadores y facilitadoras de estas enseñanzas. A mí me encanta escucharlos a todos, ¿no? Y hoy en día también vemos como ya hay un perfil muy variado de las personas, de los estudiantes y las estudiantes, y los facilitadores y facilitadoras de un curso de milagros.
vemos perfiles muy variados, ¿no? Hay personas de todo tipo. Puede ser cantante, puede ser actriz, puede ser barrendero, puede ser profesor universitario, puede ser desempleado, que es una ocupación muy popular en esta en esta querida España. Puede ser poeta, puede ser artista, puede ser ama de casa o amo de caso. Hay perfiles muy variados para las personas que se interesan en estas enseñanzas de un curso de milagros. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque significa que hay una variedad amplia y que esa variedad va a conectar con muchos tipos de personas, y a todas ellas se les va a dar noticias del fruto de estas enseñanzas. Por sus frutos los conoceréis, y el fruto primeramente empieza en ti. Si las enseñanzas que sigues, seas cual sea, si estás en una iglesia evangélica, en la propia iglesia católica, en el Islam, en lo que sea, o aquí recibiendo estas enseñanzas de un curso de milagro, de un curso de amor, del Ho'oponopono, de lo que sea, si da un fruto benéfico en ti, si tú te sientes dichoso, pleno, si tú te reconoces en un camino que verdaderamente da un fruto positivo, pues entonces por ese fruto reconoces que no vas desencaminado. Así es como yo lo entiendo. Lógicamente siempre pueden darse altibajos, ¿no? Porque siempre la conciencia, el darse cuenta de muchas cosas va por delante del aplicarlas, del aplicar aquello que nos damos cuenta, del aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Porque hemos acostumbrado a tener resistencias, a tener inercias al enfado, a la ira, a la lujuria, a la gula, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, para que las enseñanzas den un fruto, pues hay que hacer un trabajo interior, y hacerlo con gozo, hacerlo con decisión, con determinación, sin juicio de uno mismo, sin permitir que los elementos de ese camino lo utilice la culpa para arraigar más en ti, porque eso es lo que debes de desarraigar, los sentimientos de culpa, porque no te aportan nada. Por lo cual, si la culpa toma beneficio del trabajo interior que estás haciendo, pues hay que rectificar en algún sentido, hay que recapacitar. Arrepentíos significa recapacitad, como bien nos dice León Tolstoy en El reino de Dios está en vosotros. Arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Recapacitad, el reino de Dios está cerca, tan cerca como que está en vosotros. Fijaos si está cerca. El reino de Dios está en vosotros, no lo digo yo, lo dice Jesús de Nazaret en los evangelios, que todo el mundo lee, que todas las religiones cristianas comparten. No en un evangelio apócrifo, no, lo dicen los evangelios. En el de San Juan, si no me equivoco, el reino de Dios está en vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. Ama al prójimo como a ti mismo. Reconoce en ti el amor, y por lo tanto no podrás relacionarte de otra manera que no sea gracias a ese motor de la verdad, que es el motor del amor, que es el motor del amor. Si no te mueve el motor del amor, pues lo que te mueve es el motor del miedo. Bueno, pues vamos a ver dónde estábamos, porque vamos un poco lento. Bueno, se nos estaba diciendo que los sentimientos de culpabilidad son los preservadores del tiempo. Inducen miedos de futuras represalias o abandono, y así aseguran que el futuro permanecerá como el pasado. Esta es la continuidad del ego, y la que le da un falso sentido de seguridad mediante la creencia de que no puedes escapar de ello. Pero tú puedes y debes. Dios te ofrece la continuidad de la eternidad. La eternidad siempre está. El tiempo es una ilusión, la eternidad siempre está. Dios te ofrece la continuidad de la eternidad a cambio
Cuando elijas hacer este intercambio, querrás igualmente intercambiar culpabilidad por paz. Intercambia tiempo por eternidad, culpabilidad por paz, crueldad por amor y dolor por dicha. Reconocerte en la eternidad es no tener expectativas, es aceptarte en el gozo del eterno presente de la vida. Otros lo llamarán de otra manera. Da igual, las palabras son símbolos de símbolos. Algunas resuenan con unos, otras resuenan con otros. Pero lo importante es reconocerse en la eternidad, porque ahí es donde reconocemos la vida. Ahí es donde ya no tenemos expectativas. Allí es donde ya el miedo no es nuestro motor. Allí es donde la culpa no aparece, no se da. Porque vivimos en paz. Porque nos reconocemos en la inocencia de la creación. Una inocencia incondicional. Mi papel es solo desencadenar tu voluntad y liberarla. Vuestros egos no pueden aceptar esta liberación y se opondrán a vuestra libre decisión siempre que puedan y de cualquier manera posible. Y como su hacedor, tú sabes lo que él puede hacer. Tú eres el hacedor del ego, por lo tanto verdaderamente lo conoces. Lo conoces y sabes desactivarlo. Tú no eres el ego. Tú sabes lo que él puede hacer porque tú le diste la capacidad para hacerlo. La mente ciertamente conoce su propio poder porque la mente ciertamente conoce a Dios. Recuerda siempre el reino y recuerda que tú, que eres una parte de él, no se puede perder. La mente que estaba en mí está en ti porque Dios crea con perfecta justicia. Permite que el Espíritu Santo te recuerde siempre su justicia, y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera podrías dársete la oportunidad de reclamarla para ti mismo? Lo que no entiendes es que las dos voces hablan con diferentes interpretaciones de la misma cosa simultáneamente o casi simultáneamente porque el ego siempre habla primero. El ego siempre habla primero. Es a lo que nos hemos habituado en este mundo de aparente separación. Las interpretaciones alternativas, por eso ya os comentaba en alguna ocasión que nos dice San Juan de la Cruz, no haga lo que te venga en gana, sino que considera hacer lo contrario, porque lo contrario posiblemente sea lo que verdaderamente está conforme con la verdad, conforme con lo que te aporta a ti y con lo que le aporta a todos. Que no te mueva la gana. Eso es lo que es la zona de confort, ¿no? Que llaman los en coaching. La zona de confort, la zona de acomodamiento. Como diría Di María, maestro del acomodamiento. Bueno, estábamos en la mente ciertamente conoce su propio poder porque la mente ciertamente conoce a Dios. Recuerda siempre el reino y recuerda que tú, que eres una parte de él, no se puede perder. La mente que estaba en mí está en ti porque Dios crea con perfecta justicia. Permite que el Espíritu Santo te recuerde siempre su justicia y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera podría dársete la oportunidad de reclamarla para ti mismo? Se te da compartiéndola. Reconoces el amor, la bondad, la belleza, la creatividad, la inocencia, el poder, la libertad, compartiéndolos. Como no puede ser de otra manera. Porque compartes lo que es propio de ti. Si compartes ilusión, es que crees que lo propio de ti es ilusión. Si compartes rencor, si compartes envidia, victimismo, ataque, es que crees que eso es lo propio de ti. Si compartes amor, si compartes belleza, integridad, plenitud, empatía, sensibilidad, fortaleza, si eso es lo que compartes, es que sabes que eso es lo propio de ti. Y por lo tanto, aún lo arraigas más en ti.
Lo que no entiendes es que las dos voces hablan con diferentes interpretaciones de la misma cosa simultáneamente o casi simultáneamente, porque el ego siempre habla primero. Las interpretaciones alternativas son innecesarias hasta que la primera ha sido hecha, y el mismo hablar era innecesario antes de que el ego fuera hecho. El ego habla juzgando y el Espíritu Santo revierte tus decisiones. Tal como el Tribunal Supremo tiene el poder de revertir las decisiones de tribunales inferiores con respecto a las leyes de este mundo. Las decisiones del ego son siempre erróneas. Las decisiones del ego siempre son erróneas, porque están basadas en la completa falacia de la que están hechas para sostenerse. Nada que el ego percibe es interpretado correctamente. No solo cita la escritura para su propósito, el ego, en su ingenio enrevesado, se vale de todo, ¿no? De las escrituras, de la Biblia, incluso de los postulados del partido. Se vale de todo para justificarse a sí mismo, para decir yo tengo razón, yo estoy en la verdad, a mí me asiste la verdad y tú eres culpable. El ego lo interpreta todo para poder reafirmar algo así. La dualidad. Yo soy inocente porque tú eres culpable. Yo soy sabio porque tú eres ignorante. Yo soy pleno porque tú eres miserable. Yo soy riqueza porque tú eres pobreza. Entonces, y el mundo por eso es tal como es, porque se basa en ello. Se basa en el sistema de pensamientos del ego, en el sistema de pensamientos de la ilusión, en el sistema que niega la abundancia, la plenitud, la integridad, la incondicionalidad. Entonces, en un mundo así, da igual que seas muy rico o que seas muy pobre, que tengas muchos conocimientos mundanos o que no tengas ninguno, porque eres partícipe de una realidad miserable. Eres partícipe de una realidad miserable en un mundo así. Como ya explican otras veces, justamente por eso tantos intelectuales, tantas personas tantos artistas llegan a la conclusión de que el mundo es una gran mentira de la cual no se debe ser partícipe y se quitan la vida. Por eso hay tantos, incluso personas que eran entusiastas, ¿no? Como Ernest Hemingway, por ejemplo, y otros muchos personajes populares. Llegan a la conclusión de que el mundo es una gran mentira, es pura reactividad, pura búsqueda de compensación de lo que negamos en nosotros. Y por lo tanto no tiene sentido ser partícipe de eso. Primero buscan cómo dejar de serlo y como ven que es imposible dejar de serlo, pues se quitan la vida, definitivamente toman esa decisión tan radical. Porque no han entendido de que el mundo no es real. La única forma de no querer quitarnos la vida de esa manera es comprender y aceptar que el mundo no es real, que el mundo no da noticia de lo que es verdadero, de lo que es permanente, del amor, de la bondad, de la belleza. Y si eso tiene valor en nosotros es porque está conforme con lo que verdaderamente somos. Si yo busco la verdad, el amor, la bondad, la belleza, la libertad, el poder, la integridad, la empatía, la creatividad, si yo busco cultivar en mí todo ello, es porque lógicamente todo ello está en relación conmigo, porque todo ello habla de lo que yo verdaderamente soy, con lo cual negarlos en mí es negarme a mí mismo, ya es matarme, no hace falta que me suicide escenificándolo, ya es un suicidio el pensar que todo ello, que todo lo que cité anteriormente no es mi realidad. Cuando yo voy dando noticia permanentemente, a través de mi búsqueda, voy dando noticia de que esa es mi verdad. El ego no solo cita la escritura para su propósito, sino que incluso interpreta la escritura como testigo de sí mismo. La Biblia es algo temible para el ego por su juicio cargado de prejuicios. Al percibirla como temible, la interpreta temiblemente. Habiéndote asustado, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que sentenciaría en tu contra, que sentenciaría en tu contra.
ya nos quedamos en la ilusión porque tenemos miedo de ir un poco más atrás. Pensamos que lo que haya por atrás pues será más crudo todavía. Si te imaginas un Dios castigador, un Dios resentido, pues lógicamente te quedas ahí, vas con cuidadito y no quieres investigar más, ¿no? Pues si piensas que lo que haya más para atrás va a ser todavía peor, más trágico, más contundente. Ese es el Dios que inventa el ego. Y de esa forma pues llega incluso a adaptar las enseñanzas de Jesús en un mundo de ataque para justificar ataques, ¿no? Como hemos visto tantas veces. Desgraciadamente esa es la historia de estos 2000 años que llevamos desde que Jesús estuvo con nosotros en este planeta. Justificar todo tipo de ataque en las propias enseñanzas de Jesús, cuando las enseñanzas de Jesús se basan en el amor, se basan en la paz, se basan en la empatía. Pero ya sus propios contemporáneos, como ya contábamos lo de Pedro, que levanta su espada contra sus enemigos, siendo un discípulo tan amado, tan valorado por Jesús, pues debió ser muy doloroso para Jesús ver cómo una persona, discípulo suyo, quiere usar la violencia, ¿no? Da noticia de que no ha aprendido nada después de estar tanto tiempo junto a él, ¿no? De hecho, el que él vaya con una espada, pues ya da noticia de que está dispuesto a usarla, ¿no? Pues si yo salgo a la calle con un cuchillo de estos grandes, obviamente es porque tengo intención de hacer uso de él. Da igual que sea de manera reactiva, estoy buscando una situación, estoy buscando situaciones inconscientemente para hacer uso de él, para manifestarme violentamente contra mis hermanos y hermanas. Y Pedro, pues parece ser que iba con una espada. Convierte la cruz en una espada para privar de la vida a sus semejantes. Esa es la espada que cae que manda a la hoguera a las brujas, que manda al cadalso a filósofos, a científicos, que destruye pueblos enteros porque son de otro grupo cristiano. Porque ha sido tergiversada, no el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz, que es el símbolo de la liberación, es el símbolo del ego, pero en el ego estamos y tenemos que liberarnos de él. La cruz simboliza, en su horizontalidad, simboliza esa experiencia humana que todos compartimos, y en su verticalidad el trascender de esa experiencia. Gracias a la enseñanza, al maestro vertical, que para mí es Jesús. Solo necesitamos situar aquí unos pocos ejemplos para ver cómo las interpretaciones del ego te han engañado. Una cita favorita del ego es: tal como sembréis, así recogeréis. Esta es una cita favorita del ego: tal como sembréis, así recogeréis. Es una cita favorita del ego. ¿Por qué puede ser esta una cita favorita del ego? Porque la utilizamos para juzgar, ¿no? Cuando vemos a alguien que le pasa algo malo, le decimos: así sembraste. El político corrupto. Vemos a alguien quejándose del político corrupto: pero tú le votaste así sembraste. Utilizamos esta expresión para culpabilizar a nuestros semejantes. Tu novia te ha dejado y está sufriendo. ¿A qué te fuiste con ella? Yo te estaba advirtiendo que no te iba a ir bien con ella. Tal como sembraste, pues así recoges. Es decir, esta es una cita que es favorita del ego. Tal como siembres, así recoges. Porque no está basada en el amor. Lo que busca es atacar, ridiculizar.
Otra cita importante del ego es: mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Esto también lo hemos escuchado, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Dios está arriba y te va a castigar. Yo quiero castigarte, pero me voy a aguantar. Ya lo hará Dios. Sufrirás. En el infierno te freirás. Os aseguro que encontráis el infierno, como decía ese obispo refiriéndose a los homosexuales, ¿no? Entonces vemos que en estas personas el valor de Dios es el valor de un castigador, el valor de alguien que ataca, porque ya ven un Dios como venga un Dios a la imagen y semejanza de la condición humana, que necesita atacar, culpabilizar, ver error. Otra cita favorita del ego es: castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es curioso, ¿no? Últimamente veo yo a muchas personas citando esta expresión, ¿no? Pues aquí se nos dice que también la utilizamos para culpabilizar a nuestros semejantes. Justificamos nuestras malas tendencias en nuestros propios bisabuelos o tatarabuelos. Ellos son los culpables, ellos tomaron malas decisiones y por eso yo ahora pues estoy limitado. Por eso yo ahora tengo malas inclinaciones. Una cita favorita del ego: castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y también los malvados perecerán. Otra cita favorita del ego. ¿Quiénes son los malvados? Los que no están conmigo, ¿no? Los buenos son yo y ya veremos quién más. Los malvados siempre son los otros, aquellos a los que culpabilizo, aquellos en los que justifico mi necesidad de atacar. Los malvados perecerán. Hay muchas otras, pero si dejas que el Espíritu Santo las reinterprete bajo su propia luz, estas bastarán. Tal como sembréis, así recogeréis. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, según nos indica el traductor. Significa simplemente que lo que consideras que merece la pena cultivar, lo cultivarás en ti mismo. Esto es lo que verdaderamente significa. Tal como siembres, así recoges. Significa que lo que consideres que merece la pena cultivar, lo cultivarás en ti mismo. ¿Crees que merece la pena cultivar ideas que están conformes con el amor, con la verdad, con la integridad, con la belleza, con la creatividad, con la reverencia al Dios de vida eterna como única autoridad? Pues eso es lo que tú cultivas en ti, si es así. Si lo ves de otra manera, pues cultivarás otras ideas y recogerás conforme a esa siembra que hagas en ti. Esto es lo que significa, no tiene nada que ver con quererlo aplicar a través de las percepciones en aquello de lo cual somos testigos a través de ellas. No tiene nada que ver con quererlo aplicar en nuestros hermanos y hermanas. Todas las enseñanzas son para propio cultivo, nunca mejor dicho, para el trabajo interior de cada uno. Tal como siembres, así recoges. Significa que lo que consideras que merece la pena cultivar, lo cultivarás en ti mismo. Tu propia evaluación de lo que es valioso lo hace valioso para ti. Tu propia evaluación de lo que es valioso lo hace valioso para ti. Mía es la venganza, dice el Señor. Se explica fácilmente, esto se nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Se explica fácilmente si recuerdas que las ideas se incrementan solo cuando se comparten. Mía es la venganza, dice el Señor. Se explica fácilmente si recuerdas que las ideas se incrementan solo cuando se comparten. Esta cita, por lo tanto, enfatiza el hecho de que la venganza no se puede compartir. A eso nos invita. Tengo sentimientos de venganza.
entonces yo no me estoy reconociendo en el amor. Debo ser consciente de ello. Pienso que alguien merece un castigo. ¿Por qué pienso que alguien merece un castigo? Porque lo estoy juzgando. No me pertenece a mí juzgarlo. Mía es la venganza. Quizá no pueda trascender toda esa negatividad que hay en mí, pero puedo afirmarme, la venganza pertenece a Dios. Por lo tanto, no es de mi competencia. Si la venganza, entre comillas, de Dios es abrazar con amor a ese que yo creo culpable, a ese que yo creo digno de castigo, pues estupendo. No significa que se le vaya a aplicar un castigo, significa que tú te liberas de esos sentimientos malos que tienes hacia tu hermano o hermana. Esa es la intención de esta afirmación. Porque son expresiones muy duras, porque en esos tiempos se era así de duro. Los judíos eran personas, los judíos de esa época eran personas de corazón duro. Ellos mismos lo manifiestan en sus libros, ¿no? No es que lo diga yo, no es una opinión que yo dé. Ellos mismos se reconocen así en esa época. En esa época y en los siglos anteriores a la época de Jesús. Esta cita, por lo tanto, enfatiza el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela entonces al Espíritu Santo, que la deshará en ti porque no pertenece a tu mente, que es parte de Dios. Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Moisés, el capítulo 20, versículo 5, nos indica el traductor. Esto, por lo tanto, lo encontramos en el Pentateuco. Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Tal como la interpreta el ego, es particularmente cruel. Es usada, de hecho, como un intento de garantizar su supervivencia más allá de sí mismo. Realmente, todo lo que significa es que el Espíritu Santo retiene el poder de interpretar correctamente en generaciones posteriores lo que las generaciones anteriores habían pensado, y así liberar sus pensamientos de la capacidad de producir miedo en ninguna otra parte de la filiación. Vamos a leerlo nuevamente. Todo lo que significa esta expresión, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, todo lo que ello significa es que el Espíritu Santo retiene el poder de interpretar correctamente en generaciones posteriores lo que las generaciones anteriores habían pensado, y así liberar sus pensamientos de la capacidad de producir miedo en ninguna parte de la filiación. Es decir, que verdaderamente lo que se nos da es poder liberar a nuestros predecesores y liberarnos a nosotros mismos, porque la culpa no es real y por lo tanto ni ellos ni nosotros somos culpables. Simplemente no estamos interpretando correctamente una realidad. Lo que se había pensado, no lo estamos interpretando. A la luz del Espíritu Santo, ello se reinterpreta y entonces se manifiesta amor en todo ello. Bueno, podemos ser conscientes aquí de cómo el ego adapta las enseñanzas, porque desde el ego es el que toma primero la palabra, como antes se nos comentaba. El ego es el que hace la primera interpretación. Por lo tanto, la primera interpretación no es la correcta, no es la válida, no es la que el Espíritu Santo hace. La primera interpretación está conforme con lo que hemos aprendido. Con lo que hemos aprendido en un mundo de contrastes, de separación. Con lo que hemos aprendido en un mundo cuyo motor es el miedo.
Los malvados perecerán. Esto se nos dice en los Salmos. Es simplemente la formulación de un hecho si la palabra perecer se extiende adecuadamente. Simplemente la formulación de un hecho. Los malvados perecerán. Todo pensamiento sin amor debe ser deshecho, e incluso la palabra deshecho es temible para el ego, que interpreta estoy deshecho como estoy destruido. Los malvados perecerán. Los personajes que hemos construido y que no dan noticia de lo que verdaderamente somos perecerán. Es maravilloso que sea así. Que perezcan ya. No tenemos interés en que continúen aparentando estar vivos. No son nada. No suponen la muerte de nada, porque no son reales. Por lo tanto, los malvados perecerán. Las ilusiones se dejarán. El ego no será destruido porque es parte de tu pensamiento. Pero como no es creativo y por lo tanto no comparte, será reinterpretado enteramente para liberarte del miedo. Es decir, es el miedo lo que se trasciende. El ego no es nada. Cuando el ego cumpla su función, ya no será el ego. Es un error común identificar el patrón de relación, los patrones de relaciones sociales, familiares, los patrones de relaciones entre las personas, relacionarlo con el ego, decir que son el ego. Pensar que se van cuando el ego se va. No, nosotros seguimos relacionándonos. La diversidad es una obra de Dios. La relación es una obra de Dios. No hay amor sin relación, no hay amor sin diversidad. Por lo tanto, eso que llamamos ego cumple su función una vez que se trasciende el propio ego. Y eso ya no es el ego. Hay una forma de estar en el mundo sin ser del mundo. Hay una forma de tener un cuerpo, de usar una mente práctica, de permitir que unas emociones nos muevan. Hay una forma de estar aquí sin que sea el ego el que se manifieste. La parte de tu pensamiento, y de nuevo se nos subraya la importancia de la creatividad. Como no es creativo el ego, será reinterpretado enteramente para liberarte del miedo. La parte de tu pensamiento que le has dado al ego simplemente regresará al reino a donde la plenitud de tu mente pertenece. El ego es una forma de arresto, pero un arresto es meramente un retraso, no implica el concepto policial en absoluto. Aunque el ego le da la bienvenida a esta interpretación. Puedes retrasar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de asalto en él. Donde dije vengo como una luz al mundo, con toda seguridad vine a compartir esta luz contigo. Recuerda la referencia simbólica que antes hicimos al oscuro espejo del ego, y recuerda también que dijimos no mires ahí. Sigue siendo verdad que donde miras para encontrarte a ti mismo es cosa tuya. El Tribunal Supremo no te condenará, simplemente sobreseerá el caso en tu contra. No puede haber el juicio de Dios es el amor, y el amor no condena, no castiga. El amor no ve otra cosa que la inocencia. El mismo Jesús ve inocencia en aquellos que le crucifican. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto no son dignos de castigo. Y lo hace siendo crucificado. Ese es su mensaje. Y su mensaje es también que no tenemos que ser crucificados, que no tenemos que ser atacados, que no tenemos que desear ser martirizados. Su mensaje es que compartamos ese amor al cual despertamos. No puede haber ningún caso en contra de una criatura de Dios, y todo testigo que culpe a las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Aquel que tiene sentimientos de culpa necesita culpabilizar.
Aquel que se cree digno de un castigo necesita desear ese castigo para sus semejantes. Todo es tan simple como esto. Aquel que proclama incondicionalmente su inocencia ve inocencia en todo, en todas y en todos. Y se determina a vivir en una realidad que informe de esa inocencia. Apela todo lo que crees con alegría ante el propio Tribunal Supremo de Dios, porque habla por él y por lo tanto habla verdaderamente. Sobreseerá el caso contra ti, no importa qué tan cuidadosamente tú lo hayas construido. El caso puede estar hecho a prueba de todo, pero no está hecho a prueba de Dios. La voz a favor de Dios, el Espíritu Santo, la voz a favor de Dios, la voz que habla por Dios, no lo oirá en absoluto, porque solo puede testificar la verdad. Su veredicto siempre será: tuyo es el reino, tuyo es el reino, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el heredero de Dios. En ti está el reino de Dios, porque tú eres el reino de Dios. Su veredicto, el veredicto del Espíritu Santo, siempre será: tuyo es el reino, porque te fue dado para que recuerdes lo que eres. Vuestra paciencia entre vosotros es vuestra paciencia con vosotros mismos. No es una criatura de Dios digna de paciencia. Yo os he mostrado infinita paciencia. Yo os he mostrado infinita paciencia, porque mi voluntad es la de vuestro Padre, de quien aprendí infinita paciencia. Su voz estaba en mí como está en ti, hablando de paciencia hacia la filiación en el nombre de su Creador. Lo que tienes que aprender ahora es que solo la paciencia infinita puede producir efectos inmediatos. Solo la paciencia infinita produce efectos inmediatos. Esta es la manera en la que el tiempo es intercambiado por la eternidad. La paciencia infinita invoca al espíritu al amor infinito. La paciencia infinita invoca al amor infinito y produciendo resultados ahora hace que el tiempo sea innecesario. Decir que el tiempo es temporal es simplemente redundante. El tiempo es temporal y la eternidad es eterna. Decir que el tiempo es temporal es simplemente redundante. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando deje de ser útil. El tiempo es un recurso de aprendizaje que cuando cumpla su propósito es abolido. El Espíritu Santo, esto es difícil de comprender o imposible por una mente que se imagina en el tiempo. Para él, que se pare el tiempo es que nos convirtamos en estatua, ¿no? Se para el tiempo, como vemos en algún anuncio que se ha hecho por ahí, ¿no? No, las cosas no son así. Porque la verdad no está en las formas, la verdad no está en la materia, la verdad no está en algo espacial. La verdad de tu vida, tú lo sabes cuando te acuestas, duermes y sueñas y tienes experiencias de todo tipo. Tú no te vales del cuerpo para tener esas experiencias. Puedes tener sueños hermosos, tener sueños bellos, tener sueños felices, pero todo acontece en tu mente, porque tu mente es tu realidad, porque la experiencia humana es una experiencia mental. Entonces todos sabemos que no precisamos del cuerpo para seguir experimentando humanamente, con lo cual no debería de resultarnos difícil comprenderlo. Ya os he contado en alguna ocasión, ¿no?, de cómo se han dado casos de personas y a mí me ha pasado también, personas que duermen, que caen dormidos, se despiertan a los 2 minutos, miran al reloj, ven que han pasado solo 2 minutos, pero han tenido un sueño muy extenso, con mucho contenido, imposible de tener en solo 2 minutos. Necesitas horas y horas
para tener un sueño así, aparentemente, pero no ha sido así, porque la mente verdaderamente, el lugar de nuestra mente no es el tiempo, y por lo tanto para soñar grandes cosas le basta un instante a nuestra mente para soñar lo más grande que podamos soñar. Decir que el tiempo es temporal es ser redundante. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando deje de ser útil. El Espíritu Santo, que habla por Dios en el tiempo, también sabe que el tiempo no tiene significado. Él te recuerda que el Espíritu Santo te recuerda esto en cada momento que pasa, porque su función especial es devolverte a la eternidad y permanecer ahí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que puedes en verdad dar por ser Él tan verdaderamente bendito. Él es la única bendición que puedes en verdad dar por ser Él tan verdaderamente bendito. Y como Él te ha sido dado tan libremente por Dios, tú debes darlo tal como tú lo recibiste. Bueno, pues aquí concluye este capítulo. Muchas gracias por vuestra atención. Bendiciones, feliz día y hasta una nueva oportunidad.